Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios. Sean todos muy bienvenidos. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo les acompañe siempre. Es un placer para nosotros llegar hasta ustedes. Ahora rogamos a Dios que nuestros corazones sean edificados a través de la predicación de su palabra. Pueden acceder a esta predicación y otros recursos visitando nuestra página web www.iefc.org.do. Gracia y paz de parte de Dios, el Padre, y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Buenos días, hermanos. Agradecido de Dios de poder estar con ustedes otra vez. Vamos a pedir a Dios que nos dirija. Oh Dios, en tu infinita bondad y misericordia, guíanos a través de tu palabra, enséñanos, muéstranos tu luz y tus verdades. Nos exponemos a ti, a tu espíritu y a tu palabra para que seamos nosotros convencidos, seamos nosotros atraídos hacia ti, que tú seas todo para nuestras vidas. Oh Padre, que nuestros corazones sean motivados por tu palabra, para darte gloria, honra y honor, porque solo tú la mereces. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Hermanos, hoy quizá estoy en el ámbito romántico del cristianismo. Puede ser que sea por una añoranza personal y un deseo por levantar pasión en mi corazón para exaltar y alabar a Dios desde una experiencia real, donde me encuentro con Dios, con el Dios que declaran las Escrituras, donde yo me encuentro con ese Dios, porque uno toma el riesgo de solo declarar verdades que han perdido su efecto en nosotros, convirtiéndose en declaraciones vanas, solo repeticiones vacías, sin tocar lo más profundo de nuestros corazones. Oh Dios, líbranos y despierta nuestros corazones para no llegar al punto de que seamos contados entre aquellos que con su boca te alaban, pero su corazón está lejos de ti. Por eso cuando leí este versículo, que parece una declaración más del apóstol Pablo, me hizo pensar de dónde salió. ¿Solo es una declaración de la verdad? ¿O es que su corazón fue exacerbado, motivado, cautivado, mientras le escribía a Timoteo algunos hechos de su vida? Ya Pablo ha recorrido una gran parte de su vida y ministerio. Ha tenido una experiencia extraordinaria con Dios, única. Ha estado en múltiples situaciones de peligros. Ha visto puertas abrirse y cerrarse. Ha experimentado el poder de Dios. Su propia experiencia personal ha sido milagrosa. Entonces creo que este versículo es una doxología. Es donde hacer memoria de su vida lo ha llevado a exaltar esas verdades de Dios que fueron patentes y están siendo patentes en su vida, que están siendo reales en su vida. La palabra doxología se usa mucho, el concepto, en la iglesia antigua y ahora moderna. Y también lo encontramos en muchos lugares de la Biblia, momentos donde el autor se exalta hacia Dios y le glorifica y le da gloria. Entonces generalmente podemos decir que son frases, oraciones o himnos, ¿verdad?, de verdades acerca de Dios que llaman a su exaltación y alabanza. Hay ejemplo, gloria al Padre. Ustedes seguro han escuchado: gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Es una doxología.
Generalmente las doxologías han salido del corazón de su autor. Por eso algunos solo podemos repetirlos y que esas verdades hayan cautivado nuestros propios corazones. Y en otros esas verdades encuentran espacio para activar sus corazones. Eso mismo pasa con una canción. A veces el autor de esa canción ha sido tocado por una verdad, escribe una canción tremenda, pero a algunas personas le puede llegar a su propio corazón, pero otros sencillamente la cantan, pero no pueden llegar a experimentar o a llevar a su propio corazón la realidad de por qué el autor escribió esa canción. Eso pasa con una doxología. Yo puedo decir esas palabras, pero no tener el mismo efecto que tuvo para la persona que en ese momento la escribió. La palabra doxología es una fusión de la fama con la gloria. Fama con el logo. Fama, gloria, con logo, palabra, conocimiento. ¿Verdad? Ese conocimiento, ¿verdad?, de Dios que nos lleva a la exaltación, esa realidad o esa experiencia con Dios que nos lleva a exaltarle. Quiero hacer referencia a esta doxología porque creo que eso es lo que está brotando del corazón del apóstol Pablo mientras relata o hace memoria de su experiencia con Dios y sus verdades. Vemos un ejemplo de doxología en las Escrituras, allí en Primera de Crónicas, cuando David le dice al pueblo que donaran para el templo, para construir el templo. Y el pueblo vino y dio alegremente de un corazón genuino, sincero. Y dice que David se alegró en gran manera. Y entonces de su corazón brotó una doxología, un himno. Y dice, y bendijo David al Señor en presencia de toda la asamblea. Y David dijo, bendito eres, oh Señor, Dios de Israel, nuestro Padre por los siglos de los siglos. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. En verdad, todo lo que hay en los cielos y en la tierra, tuyo es el dominio, oh Señor. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza. Y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Ahora pues, Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos ofrecer tan generosamente todo esto? Porque de ti proceden todas las cosas y de lo recibido de tu mano te damos. Una explosión de alabanza y de exaltación. Ver todo lo que pasó con el pueblo. Ver que la posibilidad de la construcción del templo. Cómo Dios había preparado y había provisto para todo. Así que Pablo comienza esta doxología que está en 1 Timoteo capítulo 1 versículo 17 de la siguiente forma. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Pablo ha hecho brotar esa doxología de su corazón. Podríamos decir que el tema, el título de hoy es una doxología que brota de tu corazón. Pero vamos a ver el ejemplo de Pablo. ¿Cuáles fueron los elementos de la doxología del apóstol Pablo, con la cual él escribe en este versículo? Primero vamos a ver un detonante. Siempre va a haber un detonante, algo que detona, que tiene que ver con tu experiencia con Dios, con tu realidad con Dios, con lo que Dios te muestra a ti. Vamos a ir a 1 Timoteo versículo 1 y 8, porque podemos usar el contexto inmediato para explicar el detonante de esta doxología, de esta exaltación de Pablo a Dios. Pero quiero usar todos los versículos anteriores, aún incluyendo lo que hablamos la semana pasada, que va a estar incluido mientras estamos hablando de esta porción. Pero voy a comenzar en el versículo 8, 1-8 de 1 Timoteo. Y dice el apóstol Pablo, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, reconociendo esto, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso
y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito que me ha sido encomendado. Pablo entra a evaluar, a decir la razón, el propósito de la ley, y dice: la ley es legítima. Entonces podemos tratar de entrar un poco lo que está pasando por la mente de Pablo. Ya recuerden que hemos hablado que Pablo ya ha pasado un gran tiempo de su ministerio, ya Pablo tiene una experiencia, ya Pablo tiene memoria de muchas cosas. Entonces cuando él habla de la ley, hay muchas cosas de la ley que él mismo ya ha hablado. Entonces, ¿qué podemos pensar en lo que Pablo está pensando? Dice: la ley es legítima. Pablo se le habían abierto los ojos en cuanto a la ley. Él fue educado para pensar que podía cumplir la ley y ganarse el favor de Dios. Pero ahora él sabía cuál era el verdadero significado, su finalidad, su función y la imposibilidad de cumplirla. Entonces, Pablo en su mente, mientras está hablando del concepto de la ley, de la legitimidad de la ley y que es para los injustos, Pablo está pensando en todo lo que significaba la ley para él y lo que ahora significa la ley. La ley es legítima en cuanto se conoce su fin, que fue lo que hablamos la semana anterior. Vimos la semana pasada cuál es el fin: el amor verdadero que brota de un corazón regenerado, de una conciencia que está en paz con Dios y de una fe genuina, real, sincera, sencilla, simple, pero que descansa y confía en Jesucristo y su obra. Por eso es lo que va a permanecer de los tres elementos básicos que menciona Pablo en 1 Corintios capítulo 13, que dice que ¿qué va a permanecer? La esperanza, la fe, la esperanza y el amor. Pero él dice: el amor es que va a permanecer. El amor es que se va a quedar, porque los otros dos primeros no serán necesarios en el reino de Dios. Pero si el amor, pues Dios es amor. Y ese es un reino de amor, donde el amor a Dios y al prójimo estará en su máxima expresión. Ese es el estándar de vida de Dios y será el estándar de vida del reino. Es lo que identifica la relación en la Trinidad entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, el amor. Ya estaremos plenamente regenerados, tanto en espíritu como en el cuerpo. Ya habrá paz completa con Dios, porque ya tendremos, si estamos en el cielo, porque fuimos aceptados, ya no vamos a tener duda de que fuimos aceptados y estamos en paz con Dios. Así que ya estaremos en paz completa con Dios. No podríamos estar en su presencia si Cristo no hubiera hecho la paz entre los pecadores y Dios. O sea, si yo estoy ahí es porque ya la sangre de Cristo realmente me limpió de todos mis pecados y me hizo la paz conmigo, de mí con Dios, o de Dios conmigo. Ya la fe se habrá convertido en certeza y en realidad. No habrá ninguna duda de su existencia, de su bondad y de su obra. Estaremos en el reino, estaremos cara a cara, estaremos viendo el resultado de su obra. Cristo estará ahí en su presencia, no sé cómo, pero ahí estaremos. Así que habrá certeza, es una realidad, ya no necesitaremos la fe. Así, mi querido hermano, que todo esto ha venido. Ya Pablo conoce la finalidad de la ley. Esa ley que era una carga para él, ahora él sabe hacia dónde va, hacia dónde se dirige. La finalidad es el amor. También esa es la realidad de que ahora Pablo tiene la conciencia de que esa ley habría que cumplirla completa. Que el que osa decir de cumplir la ley toma el riesgo de que el peso de la ley le caiga encima. Ya en Gálatas 3:10 él ha dicho: porque todo lo que son de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que nadie es justificado ante Dios por la ley es evidente, porque el justo vivirá por la fe. Entonces, mis queridos hermanos, estos son de las cosas que el Evangelio ha traído a Pablo, la conciencia que ha venido a través del Evangelio. Sin embargo, la ley no es de fe, al contrario, el que las hace vivirá por ella. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga del madero. Pablo, hablando de la ley, está recordando todo lo que significa y lo que significaba la ley para él. Esa ley que lo llevó a estar airado, que lo llevó a estar con odio para defender esa ley, que persiguió a los seguidores de Cristo pensando que él hacía
un favor a Cristo, a Dios, porque pensaba que Cristo era un usurpador, ¿verdad? La ley no es para el justo. Ya Pablo lo dice, y reconociendo esto, 1:9, que la ley no ha sido instituida para el justo, sino para los transgresores y rebeldes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los inmorales, homosexuales, secuestradores, mentirosos, los que juran en falso, y para cualquier otra cosa que es contraria a la sana doctrina. Pablo ya tiene la conciencia de que ya no es para lo justo la ley. La ley tiene un sentido, tiene un significado, tiene un propósito y tiene una finalidad. La finalidad, el amor. ¿Sí? El propósito para los injustos. Para los injustos. No solo son los que practican estos tipos de pecados, sino para todo tipo de actitudes que se oponen a la sana doctrina, dice Pablo. Y es claro, ¿verdad? Pablo era un fariseo. Su comportamiento no se puede asociar con muchas de las cosas que están en su lista. Pero se gana el título de blasfemo, perseguidor y agresor, porque estaba en contra de Cristo. Y Él es la sana doctrina, Cristo. Así que todo lo que se opone a Cristo, ¿verdad? La ley cae sobre ello. Cae sobre esa actitud. Que la ley no ha sido instituida para el justo, es para todas las opciones diferentes al Evangelio. Así que Pablo ha adquirido una conciencia de la ley extraordinaria, maravillosa. Y ha comenzado a armonizar todo lo que significa la ley, su propósito, sus funciones. Dice, las normas de la ley son importantes después que el corazón se ha corrompido. Esa lista de mandamientos y de exigencias son importantísimas para el corazón corrompido, puesto que ese corazón necesita ser convencido de lo pecaminoso que es, necesita ser humillado. Dice Romanos 7:7. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? De ningún modo. Al contrario, yo no hubiera llegado a conocer el pecado si no hubiera sido por medio de la ley. Porque yo no hubiera sabido lo que es la codicia si la ley no hubiera dicho, no codiciarás. Entonces, amigos y hermanos, lo que nos está diciendo Pablo ahora en este entendimiento profundo, esa ley, ese mandamiento, es el que humilla al ser humano, es el que humilla al pecador en su prepotencia y su orgullo, en su vanagloria. Algunas veces se debe apelar a ella delante de un cristiano, la ley. Pero eso es cuando nos hemos levantado en prepotencia, cuando estamos siendo engañados en cuanto al único medio posible de justicia para un pecador, que es Jesucristo, ¿verdad? Por eso Pablo apela a recordarle a los hermanos de Gálatas que si vuelven a confiar en la ley, tienen que cumplirla toda. Él dice, ¿quién los ha embrujado? ¿Quién los ha engañado? Para que después de haber tomado el camino correcto, ustedes entonces se vayan por el camino otra vez de la ley. Entonces hay momentos que cuando nosotros como cristianos estamos dando muchas excusas, estamos muy justificándonos, estamos muy por la nube, prepotente, orgulloso, entonces a veces hay que traer la ley para humillarnos y para tirarnos al suelo y para decirte, ¿tú puedes cumplirla? Si falla un punto de la ley, eres culpable de toda la ley. Así que tú no eres mejor que otro. Por eso ofende tanto la ley moral al rebelde, al orgulloso, al prepotente. Cuando alguien está juzgando a otro y tú le recuerdas sus propias debilidades, surgen reacciones violentas y explosivas, porque la ley es para humillar, para quitarnos la máscara, para arrebatarnos esa sonrisa de superioridad. Fue lo que le aconteció a Pablo cuando iba camino a Damasco, con toda su prepotencia, con toda su energía para eliminar a los seguidores de Cristo. Fue humillado, fue aplastado, fue hecho consciente de su propio pecado y de que no era mejor que los seguidores de Cristo. El cristiano es justo, ha sido justificado. El fin de la ley es su delicia, pero la ley ha dejado de ser carga. Ya Pablo está claro de todo esto. Mientras habla de la ley, que la ley es legítima, él ha entendido todo esto.
El segundo detonante que podemos encontrar aquí, dice el apóstol Pablo en el versículo 12 en adelante, que detona quizá esta doxología, esta exaltación de Pablo. Dice, no solamente lo que él ya conocía, que es lo que hemos hablado de la ley, lo que ha sido ahora esa experiencia, un hombre fariseo de fariseo, que se había formado bajo ella, y ahora sus ojos están abiertos, ha visto la maravilla, ha visto el fin, ha visto el propósito, y dice en 1 Timoteo 1:12, doy gracias a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se engañan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Pablo aquí comienza a hacer memoria de lo que ha pasado con él. Y él dice, Pablo, en el versículo 12, doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Pablo está recordando que fue blasfemo, injuriador, perseguidor y hasta homicida, porque estuvo ahí mientras se estaba matando a Esteban. Pablo es un agresor, pero es puesto en el ministerio. Dios lo llama y él dice, me considera fiel, como lo que pasa conmigo, que soy nada, pero Él me tiene por fiel, aún yo fallando, yo teniendo tantas debilidades, Él me tiene por fiel poniéndome en los ministerios donde estamos manejando la santidad y la pureza de Dios, cosa que un pecador no debe tocar. Él puso por fiel al apóstol Pablo, tuvo por fiel a Pablo poniéndolo en el ministerio, y eso llega al corazón de Pablo. Pablo ha recibido misericordia, aún siendo blasfemo, perseguidor y agresor, dice el 13. Aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor, sin embargo se me mostró misericordia, porque lo hice por ignorancia en mi incredulidad. Pablo aquí se refiere, probablemente cuando dice que se le mostró misericordia, porque lo hizo en ignorancia e incredulidad, él lo que está diciendo probablemente que él fue blasfemo, perseguidor y agresor, y él estaba haciendo eso porque él estaba convencido que Cristo no era el Mesías, que era un usurpador. Él estaba blasfemando al Dios verdadero. El que había conocido a través de la enseñanza que había recibido del autor de la ley, o sea, él había recibido de los autores de la ley una enseñanza rígida. Entonces, cuando viene Jesús, él lo ve como un opuesto a esa enseñanza. Pero él tiene probablemente un deseo genuino de agradar al Dios, al Dios de Jacob, de Isaac, de Abraham. ¿Verdad? A veces no queremos tocar estos puntos, pero parece como si Dios lo hubiera dicho quizá a Pablo, o él entendía que con respecto a él, a su llamado, había una razón por la cual él había recibido la gracia. Dios sabe cómo toma sus decisiones. La soberanía, en su sabiduría y en su prerrogativa de elección. Dios llama y elige como quiera. A veces puede entrar en discusiones en diferentes denominaciones y doctrinas, pero Dios sabe por qué llama a cada persona. Y puede ser que le haya dicho a Pablo que ha tomado en cuenta algo de Pablo. No sabemos por qué Pablo dice que fue llamado a misericordia, porque él lo hizo en ignorancia e incredulidad. Ahora, eso lo vemos en Cornelio. Cornelio dice Dios en su revelación a Cornelio, si usted lee en Hechos, capítulo 10:3, dice, como a la hora novena del día, vio claramente en una visión a un ángel de Dios que entraba a donde él estaba y le decía, Cornelio. Mirando fijamente y atemorizado, Cornelio dijo, ¿qué quieres, Señor? Y él le dijo, tus oraciones y limosna han ascendido como memorial delante de Dios. Bueno, no sabemos. Pero él envió a Pedro para que le enseñara el único camino para llegar a él, que es Jesús. Pero le envió y dijo que por sus oraciones y limosna está. Pero sabemos
que Dios elige de forma como Él quiere. Pero son parte de la prerrogativa que tiene Dios. Así que no sabemos. Ahora, lo importante de esto, hermanos, es que la complejidad de la razón de quien Dios tiene misericordia, de por quién Dios tiene misericordia, es difícil de entender para nuestra mente. Pero sabemos que Él decide de quién tiene misericordia para salvación y a quién endurece. Ya Él lo dijo a Moisés, ¿verdad? En Romanos 9:15 nos hace referencia a lo que Dios le dice a Moisés. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Ahora es importante saber que, por ejemplo, Jesús oró y dijo: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. Así que tenemos que orar para que Dios tenga compasión por las personas que no conocen de Él, por nuestros familiares. No nos cansemos de orar y clamar a Dios que tenga misericordia. Ahora, tenemos que estar claros que la misericordia viene de Dios. Él se compadece, Él es que salva. Solamente Él es el que puede regenerar nuestros corazones. Ahora, lo importante aquí es que Pablo no está diciendo que esto lo excusa de ser un pecador o lo excusa de ser culpable. Por eso él dice que fue recibido a misericordia. Si fue recibido a misericordia, la misericordia es algo que se le da a alguien que no lo merece. Entonces Pablo está recibiendo misericordia. Pablo está recibiendo gracia, fue recibido a gracia, misericordia, ¿verdad? Entonces Pablo está consciente de que es un blasfemo, que es un injuriador, que es un perseguidor. Pero Dios lo recibió a misericordia y le dio gracia y amor sin merecerlo. Esto, ¿verdad? Como decía, no indica que Pablo no era culpable, porque lo hizo por ignorancia e incredulidad. No. Todo el mundo es culpable delante de Dios. Todo el mundo. Él mismo reconoce que es un pecador. Más adelante lo veremos. ¿Bien? Y ahí mismo usando la palabra gracia y misericordia. Gracia es un don, un regalo, ¿verdad? Misericordia es una bondad que te demuestra a alguien que no lo merece. Entonces, si fuera por algo que justificara, entonces ya no fuera misericordia. Dice el apóstol Pablo también, no solamente que ha sido recibido en misericordia y gracia, viene todo eso, o sea, porque él está relacionando precisamente su pecado con lo que ha recibido. Dice el versículo 14, pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. La abundancia de gracia, porque para que fuera recibido se necesita una gracia grande. Es la misma idea de Romanos 5:20, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Pablo está entrando y dice, como un pecador como yo que perseguía, que estaba lejos, que estaba pensando en asesinato, que quería hacer. Entonces vengo y soy recibido en gracia. Es una gracia abundante lo que se me ha concedido. Y él ha venido a la conciencia que se necesita una gracia abundante para salvar a alguien como él. Blasfemo, perseguidor, injuriador y asesino, como habíamos dicho, porque consintió con la muerte de Esteban allí. Y no sabemos de cuánto más. ¿De dónde ha venido esa gracia? La gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo. Y aquí podemos poner la fe en doble vía, hermano. ¿Por qué? Porque la fe que se halla en Cristo, que procede de Cristo. Porque la fe también es un don de Dios. La fe es un don. Él sabe que su fe ha sido despertada porque él estaba opuesto a Cristo. Él estaba lleno de odio y de ira hacia Cristo. Entonces, me imagino que ahí hay una memoria también de Efesios 2:8 que él mismo escribe. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. No por obra para que nadie se gloríe. Él sabe que su fe viene como parte de la gracia de Dios. Porque si Dios no lo intercepta y lo tumba del caballo y lo deja ciego, hubiera seguido en ignorancia e incredulidad. Tú y yo sabemos eso. Nosotros no estuviéramos aquí si Dios no hubiera interceptado nuestra vida, ya sea con un problema, con una situación, con una enfermedad, con un amigo que nos dijo, con una invitación. De alguna manera Dios intercepta nuestra vida para que surja la fe en nosotros hacia Él. Él ha recibido una gracia abundante por el amor de Cristo. Él sabe que ha sido amado por Cristo. Por ese amor ha recibido gracia, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Así que antes lo caracterizaba, lo caracterizaba en su actitud la incredulidad hacia Cristo. Ahora es su fe. Lo odiaba, lo perseguía, lo blasfemaba. Ahora lo ama. Porque la fe y el amor que están en Cristo han venido a sus corazones. Y es lo que ha pasado con nosotros. Pero aquí Pablo está entrando a toda esa experiencia, está recordando. Pablo es persuadido de su pecado. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pero como le decía, él no se está justificando ahorita cuando dice que, bueno, lo hizo en ignorancia. No, yo soy el primero de los pecadores. Y eso es lo que hace el Evangelio, el Espíritu Santo en el corazón de nosotros. Nos lleva, porque ya la ley aplicada de una manera frontal hacia nuestros corazones y nos tira al suelo y nos dice, ¡ay de mí! ¿Quién nos librará? Su corazón había sido impactado por la realidad de su culpa. Me hacen pensar en un hermano que conocemos que no podía hablar de Jesús sin llorar. No le voy a decir el nombre porque los hermanos de la iglesia lo conocen, y los que no lo conocen, háganse la idea de que ese hermano cada vez que hablaba de Cristo lloraba, porque sabía de dónde lo había liberado. Pablo se concibe como un ejemplo para magnificar la gracia y misericordia de Dios en 1 Timoteo 1:16. Sin embargo, por esto hallé misericordia, para que en mí, como el primero, Jesucristo demostrara toda su paciencia como un ejemplo para los que habrían de creer en Él para vida eterna. Soy yo el primero de los pecadores, siendo blasfemo, perseguidor, injuriador de Dios. Pero Dios ha tenido paciencia conmigo y me ha llenado de gracia y misericordia para ser ejemplo de su gracia y amor para todos los que han de creer en adelante. Así que aquí hay todo una maravilla. Pablo le encuentra sentido a todo el proceso de su vida. Y él se concibe dentro de un plan de Dios. Y lo es. Entonces él grita. Sale de lo profundo del corazón la doxología, la exaltación, es dar gloria a Dios. Y dice, ¿verdad? Entonces un momento como emocional. Es como estando nosotros recordando lo que Dios ha hecho contigo, lo que está haciendo, cómo te sustenta. Es cuando tú te detienes a pensar verdaderamente lo que está pasando con tu vida, lo que ha pasado y lo que va a pasar con tu vida. Entonces Pablo entra y dice, por tanto al Rey eterno, inmortal, invisible, único Dios, a Él sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por tanto, todo lo que hemos hablado anteriormente y mucho más, esto habrá despertado grandes emociones, experiencias, recuerdos en Pablo de todo lo que ha significado su vida. Desde un judío fariseo, un judío ortodoxo, un judío celoso de la ley, al apóstol de los gentiles. Y Pablo dice, por tanto al rey, ahora Pablo entra y ahí viene el giro, la explosión que salta a algo que conocemos de Dios. Pablo, ahora todo esto que ha pasado, lo primero que dice ese Dios, que es rey, pero ahora Dios, Pablo lo dice de corazón, al rey, Pablo llega a un título para aquel que ha sido el autor de lo que ha expresado anteriormente. Él ha sido el autor de todo, el que ha dirigido todo. Entonces, el rey es el monarca o soberano de un reino. La forma de gobierno donde el cargo supremo del Estado está en manos del rey se conoce como monarquía. En estos casos el poder es hereditario, es lo que define el rey o monarca. Pero, como veremos más adelante, la herencia está en Dios. El Hijo es el que hereda, a quien el Padre le ha dado la herencia de toda la parte de la creación. Pero, en el pensamiento de Pablo, el rey. Pablo tenía claro el concepto de rey. El Antiguo Testamento está lleno de reyes. Cada pueblo tenía uno. Seguro recuerda cuando Israel pide rey y se nombró a Saúl. O el rey más famoso de Israel, de cuya descendencia vino Jesús, el rey David. También esa palabra se aplicaba para el emperador y para aquellos que estaban gobernando en Jerusalén, como Herodes el tetrarca, como lo encontramos en Mateo 14:9. Ejercían el poder conforme a sus propios deseos, tenían autoridad y poder para hacer las cosas.
Pero ahora él se detiene y medita y exalta al único Rey verdadero. Es Dios, porque Él le está uniendo todo lo que está pasando en su vida. Él es el que verdaderamente gobierna. Ya no es una declaración que alguien yo escuché y dije que Dios es Rey. Ahora yo estoy declarando por mi propia realidad y experiencia. Dios es el Rey. Dios es el Rey. Es el que tiene la autoridad, es el que realmente tiene el poder. Pablo rápidamente desmonta a todos los demás reyes de su mente y entrona a Dios como Rey. Solo a Él hay que servirle. Solo tiene la autoridad. Él tiene la autoridad y el poder para reinar sobre todas las cosas. Quizás nuestra idea de reyes no está muy fundamentada, ¿verdad? Porque estamos en la parte de América, que no es muy común esto de reyes, ¿verdad? Pero tenemos más o menos el concepto. Pero hoy los reyes en el mundo hay todavía, pero no tienen quizá esa autoridad que tenían antes, aunque en algunos países quizá todavía la tienen. Pero aquí la idea es, vamos a detronarlos. Ya no hay reyes humanos, no hay reyes humanos, sino es el Rey, el soberano. Pablo salta y dice, el Rey. La lucha humana es destronar a Dios de su reinado. Ellos quieren ser el Rey. Aún el pecado se caracteriza en que nosotros nos ponemos como reyes de nuestras propias vidas. Como dice en Isaías 3:6. Cada cual se apartó por su camino. En Isaías 53:6. Cada cual se apartó por su camino. Pero Dios carga en él el pecado. O sea, cada uno se apartó por su propio camino. No quiere a Dios como Rey. Pero Pablo, en base a su propia experiencia y su realidad, lo que ha pasado, dice, el Rey es Dios. Él lo entrona otra vez en su corazón y lo eleva a Él para que dirija su vida, porque Él solo es Rey. Pablo ha oído y visto muchos reyes, pero claramente se cuenta que tienen un poder y autoridad limitada. Y lo que ha pasado con él solo puede ser obra del Rey verdadero. Pablo ha palpado la obra de Dios, ha recordado cómo su poder y autoridad se impulsan y cómo su poder y autoridad se impuso en su vida. Él lo ha visto, cómo se impuso, cómo interfirió en sus planes, cómo él llevaba una visión hacia Damasco de destrucción y cómo en un abrir y cerrar de ojos le cambió toda su vida. Toda la vida del apóstol cambió porque le llamó, lo encomendó y le dio autoridad. De ser súbdito de la ley, pasó a ser servidor del verdadero Rey. Entonces, Pablo, sus ojos se abren. Así nosotros necesitamos tener ese momento de encuentro donde podamos decir, oh Rey, tú eres mi Rey, mi soberano. Gobierna tú sobre mi corazón y no mis propias ideas, mis propios. Y dice, no solamente Rey, sino dice Rey eterno de los siglos. Siglos pasados, presentes y futuros. Que fue Rey, que es Rey y que siempre será Rey. Nunca ha existido otro Rey, ni existirá otro Rey. Mala noticia para la humanidad que quiere sustituir a Dios. Él es Rey eterno, desde la eternidad hasta la eternidad. Él no va a claudicar como Rey. Él no va a claudicar, ni su tiempo va a concluir, ni se pondrá viejo para que alguien lo herede. Si tu alma no puede estar en paz con esa realidad de que Él es Rey eterno para siempre, entonces tu tormento será eterno porque Él siempre será Rey. Tendremos, ahí es que está la paz, en saber que Él es Rey, porque Él es un Rey bueno, bondadoso, de amor, de misericordia, de justicia, de santidad, de pureza, de integridad. Ese es el mejor reino. La locura humana de quitar a Dios como Rey y establecerse ellos como Rey es una locura, no tiene sentido, está lleno de necedad. Querer establecer un criterio de vida diferente a lo que es ese Rey dice, es la perdición. Por eso el camino es Cristo, no la ley, porque el Rey eterno lo decidió así. Seguir un camino diferente a lo que Dios dice es la destrucción del ser humano. Ahora ellos pensamos que somos inteligentes y sabios y nos estamos destruyendo. Cada día estamos aboliendo la dignidad del ser humano. Cada día somos menos humanos y más animales. Este Rey eterno no muere ni se destruye,
No hay forma de matarlo. Porque ese Dios, ese Rey eterno e inmortal. La palabra inmortal es incorruptible. No sufre corrupción, no se va a corromper. Así que no muere. Había una película, ¿verdad?, que dice, Dios no ha muerto. No, ¿verdad? Dios no ha muerto. No hay forma de que muera, porque es un Dios inmortal. El Rey eterno, inmortal. Incorruptible. Nada lo puede corromper. Dice el Romano 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible, esta es la misma palabra, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de ave, de cuadrúpedos y de reptiles. Esa palabra se usa en cuanto a nuestro cuerpo también, cuando está en 1 Corintios 15:52, que dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final, trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Nuestro cuerpo será incorruptible. No morirá más. No morirá más. Así que cuando hace referencia al Rey eterno incorruptible, su reinado no se destruirá. No hay forma. Dios es incorruptible. Él no se puede manchar. Él es puro, excelente. De tal manera que no hay forma de que podamos nosotros corromperlo. Pablo probablemente estaba pensando en su persecución a Cristo, donde él pensaba que podría destruirlo. Yo me imagino. Y cuando se encuentra con el Rey eterno, inmortal, ¡oh, qué necedad la mía! ¿Qué es lo que estaba haciendo? Gracias a Dios que tú tuviste gracia y misericordia por mí. ¡Qué locura! De tratar de destruir lo indestructible. ¿Por qué se amotinan la gente y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros su cuerda. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. En cualquiera que sea el contexto que se aplique, la idea es necio querer levantarse contra el Rey indestructible. No puede morir. Entonces, hermanos, los humanos en su necedad hablan de lo que no conocen, como los falsos maestros que ya Pablo ha hecho referencia en este capítulo, que tienen la mente inflada y hablan de lo que no conocen, creen descubrir que hasta creen que al descubrir o cualquier idea o cualquier nueva situación ya mataron a Dios. Ya con demostrar una teoría ya se creen que saben todo, que pueden explicar todo. El premio Nobel del 2019, Michelle Mayor, dice, los hechos científicos dicen que la vida es un proceso natural. Yo creo que la única respuesta es investigar y encontrar la respuesta. Pero para mí no hay sitio para Dios en el universo. Ganó el Nobel, por eso, ya, tremendo. Descubrieron la forma de unos exoplanetas, ellos le llaman unos planetas en otras estrellas, que ellos interpretan qué es eso, porque eso es lo que se está interpretando, la frecuencia, las luces, lo que ellos interpretan con los telescopios digitales. Y ya descubrieron todo. Cuando encuentren vida en otro planeta, habrán matado a Dios, dicen ellos. No hay que explicar el origen de la información, ni de la energía, ni de la materia condensada, en aquel punto que ellos dicen que hubo una explosión. ¿Cómo se condensó tanta materia? Y la energía y la información para que esa materia y energía trabajaran armoniosamente. Pero listo, matamos a Dios. Hawking, mira cómo fácil lo mató. Qué fácil matar a Dios. Según Hawking, las leyes de la naturaleza pudieron hacer que el universo apareciera de repente, sin que nadie lo ayudara. El tiempo comenzó y el papel que jugó ese elemento en el principio es la clave para remover la necesidad de un gran diseñador. El tiempo comenzó. Es que simple, comenzó el tiempo. Ya él lo dijo, comenzó. Y el papel que jugó ese elemento del tiempo, en el principio es la clave para remover la necesidad. Matamos a Dios, lo destruimos. Dios no puede ser destruido. Dios es incorruptible. Dios no puede ser matado. No importa que en tu mente tú lo mates. No importa que tú te hagas la idea de que murió. Tú no vas a poder nunca destruir la realidad de Dios. No importa lo que los científicos hagan, siempre habrá algo que escapará de su mente limitada. Mala noticia,
Ellos podrán matarlos con su palabra, pero seguirá vivo y reinando, el Rey eterno, inmortal. Porque nada puede destruirlo. Pablo ya había visto todo esto en su experiencia. Nada puede detener la obra de Dios. Y dice, invisible. Dios no visto. Pablo también había enseñado en ese concepto. Había sido enseñado en ese concepto. En eso dice, y nadie, Éxodo 33:20, y añadió, no puede ver mi rostro, porque nadie puede verme, le dice Dios. Y vivir. Pablo se ha encontrado con Cristo. Él ha reconocido que Cristo es su encarnación humana. O sea que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En Colosenses 1:15 nos dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Y dice Juan 1:8, nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vemos, hermano, que esta parte del Dios invisible, seguro que está en la mente de Pablo. Hay un comentarista que dice, tiene esta palabra, la cito. Quien llena, por eso Dios lo llena todo, trabaja donde quiera. Quien llena todas las cosas, trabaja en todas partes, y sin embargo es invisible para los ángeles y los hombres. Es el opuesto perfecto de dioses e ídolos falsos, que están confinados en un solo lugar, no trabajan en ninguna parte y son objetos y obras de manos humanas que son vistos por todos. Aquí está esa oposición, ese Dios invisible que llena todo, que está en todo y que trabaja en todo. Pablo ha visto eso. Pablo ha visto el trabajo de Dios. ¿En qué está pensando Pablo cuando su mente vuela hacia el concepto del Dios no visto? Quizá al verlo como estaba detrás de todo lo referente a la ley, cuando se dictó su efecto, su demostración en el pueblo de Israel de que no podía ser cumplida. Vio al Dios invisible detrás de todo lo que le pasó en su vida. Su celo por la ley, su determinación para eliminar a los seguidores de Cristo, su encuentro, su ceguera, el enviado de Dios para que le quitara la ceguera, su llamado a aquello que él consideraba perro, los gentiles, su ministerio. Había aprendido a vivir viendo al invisible, como Moisés cuando salió del pueblo de Egipto. Por la fe salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Pablo tuvo un encuentro con Dios parecido al de Moisés. Estaba viendo al invisible en toda su vida, su trayectoria. Y aquí, él en esta doxología explota y exalta a ese Dios invisible que está detrás de todo, que Dios lo llena todo, que trabaja en todo momento y en todo lugar. Al único Dios. La mente de Pablo está exaltada y dice, único Dios. La Reina Valera tiene la palabra, agrega la palabra sabio, pero en los manuscritos, en la mayoría, está solo el único Dios. Este Dios es el único. Aquí quiero compartir algo de Einstein, que vio a ese Dios a través de la ciencia, ¿sabían? Él escribió una carta a uno de sus discípulos y él dice, cualquiera que está seriamente ocupado en la búsqueda de la ciencia se convence de que un espíritu se manifiesta en las leyes del universo, un espíritu sumamente superior al del hombre y uno ante el cual nosotros con nuestras modestas facultades nos debemos sentir humildes. De esta forma la búsqueda de la ciencia lleva a un sentimiento religioso de un tipo especial que es de hecho bastante diferente de la religiosidad de alguien más ingenuo. Él había encontrado, sabía que había un espíritu ahí superior, Dios, pero no lo conoció porque quería conocerlo por la ciencia. Pero el único camino de conocer lo que no entiendo es a través de quien lo entiende y a la vez es de la misma sustancia, Jesús. Él es el que le ha dado a conocer porque estaba en el seno del Padre. Él es el que ha mostrado la bondad, la misericordia, el amor, ese Dios relacional que Einstein rechazó. Pero Pablo se encontró en ese camino a Damasco con ese Dios asombroso y maravilloso que Einstein vio en la ciencia, pero que no conoció. Pero Pablo sí lo conoció, porque lo hizo a través de aquel que es el camino, la verdad y la vida, que es Jesús. Ese Dios que me encontró a mí, camino a Damasco, y transformó mi vida y cambió todos mis propósitos, es el único y verdadero Dios. Por eso esa exaltación, el único y verdadero Dios. Pablo ve armonía y propósito en su vida y sabe que viene del único Dios. Él ve toda esa armonía.
Vemos como Él se ve como parte de un plan universal. Él dice, yo he venido, he sido recibido misericordia y he recibido gracia para ser ejemplo de lo que han de creer. Él se ve como parte, todo como cada cosa que pasó en su vida, Él lo inserta, Él lo sincroniza. Y eso tiene que venir de un solo Dios, de una mente. Él dice que lo que pasó con Él fue para que sirviera de ejemplo para lo que habían de creer. Y nosotros estamos hablando de lo que pasó con Él. Ahora estamos hablando 2000 años después. Estamos hablando de lo que pasó con Pablo. Así que es verdad lo que él vio. Pablo no está solo en esta enseñanza de un solo Dios, ¿verdad? En Deuteronomio, escucha, oh Israel, Deuteronomio 6:4, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Salmo 86:10, porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Sino que cuando armonizamos todo el universo, nuestras vidas, nuestras historias, nuestros planes, nuestra forma como hoy hemos llegado, Señor, podemos encontrar que hay un Dios detrás de todo esto, dirigiendo nuestra vida. Los científicos en vez de destruir ese concepto de unicidad de Dios, lo han demostrado más sin ellos querer. Aún su concepto de Big Bang no hace más que demostrar que todo, esa gran explosión inicial, como ellos le llaman, no hace más que demostrar que todo se originó en un punto. Para ellos un misterio para demostrar, y para nosotros una declaración de la voz del único y verdadero Dios. Así que todo tiene armonía en el universo porque viene de una misma mente, de un mismo Dios, del único Dios soberano. Todos son sistemas que se relacionan. El cuerpo, el agua, la tierra, el sol, la luna, los planetas, las glacias, todo está dentro de un gran sistema que muestra claramente que uno es Dios, el creador, el único creador. Entonces, Pablo, en esa exaltación, ¿verdad? Tenemos lo que detonó su experiencia, hacer memoria, su meditación. Después, la explosión, ¿verdad? De ver a ese Dios que ya tú sabes que es un Dios rey, pero ahora ya una experiencia rey, eterno, inmortal, invisible, único Dios. Entonces, dice él, por eso entonces te damos a ti todo el honor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. Entonces, Pablo, después de ver primero lo que lo detonó, entrar a esa realidad, quizás de meditar de la ley, de su vida, de su conversión, de la gracia que ha recibido, de su propósito, y después de declarar ahora esas verdades que tú y yo escuchamos. Dios es soberano, pero cuando sale del corazón y tú dices, Él es soberano, porque tú has visto esa soberanía en tu vida. Él es rey, porque tú has visto que Él puede reinar en tu vida, su autoridad, su dirección. Cuando tú dices, Él es eterno, Él siempre ha reinado, no hay nada que estuvo fuera de su reinado, ni estará fuera de su reinado. Y no hay forma de destruirlo, es incorruptible, es eterno, es invisible, está obrando en todo momento. Yo no lo estoy viendo, pero está ahí, lo estoy palpando en mi vida, viendo. Cuando todo eso se convierte en una experiencia, entonces uno explota y entonces declara esas verdades de Dios que uno lo ha leído o lo ha escuchado, pero ahora salen de nuestro corazón en canciones, en prédica, en libro, en obra, en lo que sea. Pero explota esa doxología. Entonces él dice, después de todo esto, entonces me quito el sombrero, doblo mis rodillas, traigo mis tesoros, mi riqueza, todo, y lo traigo a los pies de ese Dios. A Él sea la gloria, la honra, el honor. Recibe tú, oh Dios, todo, porque tuyo, todo lo que tengo ha venido de ti, Señor. Todo procede de ti. Tú has dirigido y has cuidado mi vida. Así que me entrego a ti, Señor. Alabado sea el nombre de Dios. Que en esta semana Dios saque doxología de tu corazón. Saque frases, himnos, canciones que exploten de tu corazón por alguna realidad, experiencia donde las verdades de Dios se han hecho realidad en ti. Y tú puedas exclamar esas verdades en gran voz y rendirte ante Él. Oh Dios, soberano Dios, gracias por tu palabra.
Guíanos por la senda de luz y de verdad. Motiva, Señor, nuestro corazón y cautívalo con tantas ideas nuevas que quieren matarte y quitarte del medio, que no quieren que tú reines. Pero nosotros que hemos sido persuadidos por tu amor, seamos nosotros guiados hacia ti y podamos decir con el apóstol Pablo: al Rey eterno, inmortal, invisible y único Dios, sea la gloria, la honra, el honor, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que haya sido de edificación para sus vidas. Recuerda que este y otros recursos pueden ser accedidos a través de nuestra página web www.iefc.org.do. Que la paz y amor de Dios, el Padre, reine en nosotros, mientras aguardamos el glorioso regreso de nuestro Señor Jesucristo. Somos una comunidad cristocéntrica, auténtica y capacitadora, donde la vida de Dios se refleja en adoración, amor y aceptación, trabajando para multiplicarnos por todo nuestro país y más allá para la gloria de Dios.